Porque el hombre no puede encontrarse con Dios. ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Y el texto base que tenemos es Hechos 4:12, que también lo tenemos en las hojas, Hechos 4:12, y nos dice así, ¿verdad? Nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro método, no hay otra forma. Entonces, pues en primera instancia, la clase de la semana pasada fue por qué la gente es infeliz, ¿verdad? Porque todos estamos buscando la felicidad y no la encontramos. Está unado a la clase del día de la semana pasada, ¿verdad? Estábamos viendo igualmente pues esa clase por qué la gente es infeliz, y nos contaban una historia, nos narraban una historia donde habla que estaban dos hombres estaban haciendo fila, ¿verdad? O espera junto como a un un despacho de abogados. Estaban los dos ahí pues esperando en la sala, y de repente pues empezaron pues a conversar, pues ellos dos, ¿verdad? Y entonces pues pasó el tiempo. Ya saben que los abogados, ¿qué más? En los hospitales, donde hay que pues hacer cola para algún servicio, pues con algún doctor, a veces que hay mucha gente y tenemos que esperar, ¿verdad? Pues algún tiempo. Entonces ellos empezaron pues a platicar, y es uno de ellos lo que le comenta y le dice al otro: es que yo tengo un problema, dice. Tengo un problema, mi problema es que hace algunos meses me acabo de sacar la lotería, dice. Y ese pues se quedó asombrado, pues el otro hombre, ¿verdad? Pues se había ganado mucho dinero, millones de pesos, hasta lo mejor, y que para ti, para mí, a lo mejor nuestra vida estaría resuelta, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues pago unas deudas, hago esto, lo invierto. Pero para él no, para él era un problema, y ahora ya estaba en un problema, no era feliz. Y entonces le dice: sí, dice, porque desde que me gané ese premio, pues en la lotería, dice, pues toda mi familia ahora fue a mi casa y me está buscando, dice. Y todos llega uno y me pide dinero, llega otro y me pide la doble cantidad de dinero, dice, mi familia que nunca me visitaba. Llega otro o otra, dice, tengo todos los días gente en mi casa, al siguiente me pide más dinero, dice. Y también lo que ha pasado, dice, pues en mi colonia, pues en mi barrio, dice que desaparecen, ahora llegan las mujeres pues a mi casa y dicen que sus hijos son hijos míos y que los tengo que mantener. Dice. Entonces se le vino una serie de problemas por tener pues mucho dinero, ¿verdad? Donde tal vez no tienen problemas. Entonces el hombre está separado de Dios, es infeliz. Y puede ser, pues este caso, que podamos tener mucho dinero, tal vez no podamos tener dinero, podamos ser una persona, se puede decir, en el estándar, en el estatus, pues que estemos, ¿verdad? Pues en la economía. Pero ¿por qué somos infelices? A veces nos llegamos a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué el hombre es infeliz? ¿Por qué la mujer, el hombre, en donde esté, en la condición que le toque, no puede encontrar esa felicidad? Y como lo vimos en la primera clase, es porque hay un problema que es fundamental en todo el ser humano, en todas las naciones, es global, ¿verdad? Incluso tú y yo pudiéramos pues haber nacido pues en Dubái, hermano, pero una ciudad bien extravagante en dinero, ¿verdad? Pero si no tenemos a Cristo, si lo podamos tener todo, créanme que seríamos también infelices. Y eso igualmente tal vez en una parte de nuestras vidas nos lo llegamos pues a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué soy infeliz si tengo todo? Tengo mis padres. Es lo que me preguntaba yo, tengo mis padres, no falta comida en mi casa, me están dando estudio,
estoy sano, tengo economía, tal vez no como la que quisiera, pero ¿por qué no encuentro ese el significado? ¿Por qué no encuentro ese valor en la vida? Es porque estamos separados de Dios. Y la clase número 2 es esta, ¿verdad? Porque el hombre no puede encontrarse con Dios. No hay otro en el cual podamos recibir la salvación debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro personaje más que Cristo Jesús estando en nuestra vida. Entonces dice que la gente es infeliz porque está separada de Dios. Ese es el primer punto, ¿verdad? La gente es infeliz porque está separada de Dios. Entonces aquí le ponemos, ¿verdad? El primer punto es porque separada de Dios, le vamos a poner así. La gente está separada de Dios, y es lo que veíamos, lo que vemos en la cruz, ¿verdad? En el principio, arriba, ¿verdad? Dios creó al universo y al hombre, y había esta continuidad, esta pertenencia de Dios, pero cuando peca, ya está separado, ¿verdad? Ya hay un gran abismo que se llama diablo, pecado y por supuesto separación, que ya el ser humano está lejos. Y ahí estábamos tú y yo en algún punto en la historia, desde que nacimos, ¿verdad? Ahí, así nacimos, ya separados, sin la continuidad de ser hijos de Dios, sino ahora todo el mundo igualmente afuera es infeliz porque está separados de Dios. La vida separada de Dios conlleva a la miseria. Entonces, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Una vida lejos de Él, lejos de su gracia, lejos de su bendición, nos va a llevar, como lo hemos visto, ¿verdad?, en el camino de la salvación, a una vida miserable. A una vida miserable, y al final de sus días se llegan a dónde. Y esto es un problema de pertenencia que son los hijos del enemigo, ¿verdad?, de Satanás. El diablo, así dice la base de la escritura, es en Juan 8:44. Entonces es por eso que el hombre no puede encontrarse con Dios por más que él quiera, ¿verdad? Pues supongamos que aquí está, en esta parte, la humanidad, está el hombre, la mujer, ¿verdad?, buscando encontrarse con Dios, y hacen muchas cosas, pero porque están lejos de Dios, no van a poder brincar este vacío, no lo van a poder hacer a su forma, a su manera, porque el hombre está separado de Dios, primeramente, como lo podemos ver en la clase, primeramente porque el hombre está separado, está muerto. Efesios 2:1, te invito a que vayamos a Efesios 2:1 para que lo podamos ver, lo que nos dice la escritura en esta parte, ¿verdad? En Efesios es como si tú y yo le quisiéramos dar, pues, un trabajo, por de decirle a alguien que ya falleció y que le entendía a lo que es la obra civil, ¿verdad?, hacer muros, castillos, y que le digamos, pues te voy a pagar para que hagas mi casa a alguien que ya está muerto. ¿Crees que va a funcionar? No, ¿verdad? No, si no, pues eso no se puede ser. Pues mira lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 nos dice: en otro tiempo ustedes estaban, ¿qué dice? Muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Y cómo es una persona muerta? ¿Cómo es alguien muerto? No respira, no come, no tiene los sentidos en su vida, ¿verdad?, espirituales vivos. Es una persona que está muerto, hermano. O sea, no siente, no hay nada, ¿verdad? Una persona pues que ya murió, como te lo digo, no va a poder pues ayudarnos que haga tu casa, que haga algún trabajo, porque ya no siente, ya no ve. Entonces esa es la condición del ser humano sin Cristo, separado de Dios. Imagina, espiritualmente estamos como muertos, dice la Biblia. No hay vida, no hay nada, hermano. Estamos muertos, no hay esa acción, ¿verdad?, para poder encontrarnos con Dios. Y ese es el primer
una de las características por qué el hombre está separado, porque está muerto. El hombre original, como lo vemos en el principio, ¿verdad? El hombre original nos dice que el Espíritu de Dios estaba con el hombre. Desde Génesis 1:1, 1:26, 27 y 28, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 2:7 dice que le sopló de su espíritu y que fue pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue que le dio esa vida para poder estar con él, y lo hizo a su imagen, semejanza, lo hizo en un perfecto estado. Pero después de la caída, en Génesis 3, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios le dejó. El Espíritu de Dios que estaba con el hombre le fue quitado, y ahí es donde empieza todo esto, ¿verdad? Le dejó y quedó espiritualmente muerto. Por tanto, él, sin el sacrificio constante de sangre, el hombre inmediatamente recibe las maldiciones como las recibió Caín, ¿verdad? Y como las recibió igualmente todos los descendientes de Adán y Eva. Desde ahí empezó, hermano. Y desde ahí, pues empieza lo que conocemos, ¿verdad? Lo que se conoce el pacto de sangre, que todos ellos tenían que, para que Dios perdonara los pecados, tenían ellos que dar un sacrificio de sangre, ya sea de algún cordero, para que pudieran tener esa vida, ¿verdad? Pudieran tener ese perdón de pecados. Entonces es ahí donde vemos que el hombre está separado de él. Y entonces la tercera, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios le dejó, y el espíritu de Satanás tomó el control, como dice en 1 Corintios 2:2. Vamos a 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2 nos dice de la siguiente manera: me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y crucificado, ¿verdad? Está hablando que no hay otra manera, ¿verdad?, para que podamos encontrarnos con Dios más que esa. Pero es 1 Corintios 2:12. El 12 nos dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces está hablando que es un espíritu del mundo, que es el espíritu de ¿quién? De Satanás, del enemigo. Pero tú y yo ya no tenemos ese espíritu por medio de Cristo Jesús, sino que ahora tenemos ese espíritu de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido, ¿verdad? Entonces este texto igualmente, si lo tienes en tu Biblia, márcalo. 1 Corintios 2:12, porque el Espíritu de Dios ahora está en tu vida. Es porque es por Él, por el Espíritu de Dios, que a través de Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo Jesús, igualmente hay dos tipos de santidades, ¿verdad? Cuando uno acepta a Jesús, vamos a poner aquí, cuando hemos aceptado a Jesús, que la mayoría de nosotros ya lo hizo, ¿verdad? Aceptamos a Cristo en el corazón. Vamos a ponerle aquí, hay dos tipos. De santidad. La primera le vamos a llamar la santidad instantánea, y la segunda le vamos a llamar la santidad progresiva. Y es por eso que nos hacen una pregunta, ¿verdad? Hace unos días donde al parecer Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo es el que dice en varias de sus cartas, en la mayoría de sus cartas, al final, al principio, cuando da un saludo o cuando se despide, nos dice: me saludas a los santos, por decir que están en Corinto. Me saludas a los santos, o a los santos que están en Roma, ¿verdad? Pero lo que se refiere es a esto, hermano. Dios nos ve por el sacrificio de Cristo, nos ve santos, nos ve
A lo mejor tú puedes decir, pero ¿cómo sigo pecando? Es que pasa esto, ¿verdad? Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en el corazón, este problema de separación se resuelve porque ahora el que lo resuelve, ¿quién es? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que resuelve ese problema de separación. Y entonces tú y yo ya podemos volver a encontrarnos con Dios. Y recuerda que esta parte es del hombre, pero no hay otra forma. Es por eso que en el diagrama de la cruz, la obra de Cristo está aquí, ¿verdad? Y también está aquí la obra del verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Él es el que resuelve el problema fundamental que llamamos diablo, pecado y separación, ¿verdad? Entonces es la única forma, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, al instante que uno acepta a Cristo Jesús, le dice a Cristo Jesús, ven a mi vida. Dios, reconozco que soy un pecador, que nunca puedo ser salvo sin Cristo, ¿verdad? Que es la oración de aceptación en la cruz. Te acepto como el verdadero rey que has destruido toda obra del diablo, como el sacerdote que has perdonado todos nuestros pecados, y como el profeta que has resuelto el problema de la separación, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. En ese instante, hermano, sin que te diste cuenta, pasó esta santidad instantánea. A los ojos de Dios, somos santos. El Espíritu de Dios igualmente, el Espíritu de Satanás que había, el Espíritu del mundo, como lo dice lo vimos, ¿verdad? En segunda de Corintios 2:12, Primera de Corintios 2:12 nos dice esto, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pero cuando se separó el hombre tenía el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás lo tenía, pero aceptamos a Cristo Jesús y ahora dice, sino que el espíritu de Dios. Y cuando vemos espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ahora tienes el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, ese Espíritu igualmente que dice en Romanos 8:15, ¿verdad? Con el cual ahora tú y yo clamamos, Abba Padre, que nos podemos acercar a Dios, a Cristo Jesús. Entonces, vemos igualmente en el 1:3, ellos se volvieron ignorantes de la voluntad de Dios, porque incluso su conocimiento, su sabiduría, se entenebrecieron, hermano. Y lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Vamos a poner aquí 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11, ¿verdad? Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar a la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, ¿verdad? Entonces, desde que Adán y Eva creyeron en esa mentira de Satanás, ellos lo tenían todo, hermano, como lo podemos ver en el hombre original. Tenían el conocimiento, el verdadero, conocimiento, la sabiduría, verdadera, tenían la eternidad, la santidad. Eran hombres y mujeres, ¿verdad? Hombre, cuando hablo de hombres en general, era un hombre creado a la imagen de Dios completo, pero se deja engañar por Satanás y viene todo esto, ¿verdad? Ellos se volvieron ignorantes ahora a la voluntad de Dios, porque incluso su conocimiento, su sabiduría se entenebrecieron, como dice 2 de Tesalonicenses 2. Incluso el 4 dice, incluso recibieron la palabra de Dios, pero no la entendieron. 2 de Corintios 4, 4 y 5. Vamos a segunda carta a los Corintios 4, 4 y 5. Dice, el Dios de este mundo, vamos a ponerlo también aquí, 2 de Corintios 4, 4
y 5. Nos dice así, el Dios, y aquí lo tenemos otra vez, Dios con D pequeña, a ver, el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo, Jesucristo el Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por la causa de Cristo Jesús. Esta es la versión NBI, pero vamos a leerla igualmente en la lección Reina Valera. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, pues ahí tenemos que incluso aunque recibieron la palabra, no la entendieron, ¿verdad? Porque si no tenemos a Cristo en el corazón, pasa esto, ¿verdad? Aunque esté la palabra en nuestras vidas, en nuestras manos, y puede pasar lo que le pasó a Felipe, ¿verdad? Con el eunuco que iba sentado bajo sus tesoros. Dice que él iba leyendo la palabra de Dios en Isaías, pero dice que no la entendía. Tenía la palabra, tenía todo, tenía pues una vida a lo mejor mucho mejor, ¿verdad? De lo que pueda ver el mundo, porque dice que estaba sentado en sus tesoros, era pues un funcionario, pero no, sin embargo no entendía la palabra y no era feliz. Pero llega Felipe y le explica la palabra del Señor, y es ahí donde le resplandece la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ese Dios invisible. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y eso es muy importante. Cuando habla la Biblia, cuando tú veas ahí en la Escritura que se habla del Señor, es que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, es por eso que el hombre no puede encontrarse con Dios. El hombre se esfuerza por encontrarse con Dios. Todos nosotros, igualmente como la humanidad entera, nos hemos esforzado para encontrarnos con Dios, ¿verdad? Hemos hecho cosas, hemos hecho buenas obras, hemos pues practicado la religión, las buenas obras, incluso pues algunos la filosofía, pero eso igualmente es el esfuerzo del hombre para poder encontrarse con Dios. El hombre es un ser espiritual, por ello tiene un instinto natural de buscar a ¿quién? A Dios. En todo el mundo hay muchas religiones. ¿Por qué? Porque hay un instinto cuando el hombre está aquí separado de Dios, ¿verdad? Sin Cristo. Hay un instinto porque Dios nos creó espiritual. Nos creó, recuerden, ¿verdad? Con espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu es el que nos hace el buscar a Dios, el tener esa respuesta en Dios. Pero si está mal enfocado, es por eso que aunque tenga religión, buenas obras y filosofía, y no está Cristo ahí, ¿verdad? No va a poder encontrarse, va a seguir separado y se va a seguir esforzando. Entonces el 2.2, la gente piensa que se puede encontrar con Dios siendo sinceros, pero al final fracasan, ¿verdad? La sinceridad, la religión, hermanos, el que te confieses incluso con alguien no te va a llevar, ¿verdad? El que hagamos buenas obras no te va a llevar a encontrarte con Dios, a poder tener ese camino de bendición. El único es Cristo Jesús, ¿verdad? El 3.3 dice, la gente piensa que la religión es la respuesta. Por ello busca una religión y vive una vida religiosa, como nos dice en Mateo 12:43 al 45. Vamos a ir a Mateo 12:43 al 45. Nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces nos dice hasta el 45, dice, entonces va
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, nos dice el Señor, vean esta palabra. Entonces, las personas piensan que la religión es la respuesta, por ellos buscan una religión y viven una vida en religiosidad, ¿verdad? Pero no va a traer, hermanos, esa vida en religión en la que sea, ¿verdad? Que podamos encontrarnos con Dios, solamente con Cristo Jesús. Y aquí pues puede entrar pues una pregunta. Entonces esta religión que es la cristiana, la que sea, no te va a salvar. Déjame decirte que no. Incluso ni esta religión, si lo quieres ver de esta manera, el que te salva es Cristo Jesús. ¿Qué es religión? Es las formas, el método, las costumbres, todo lo que te puedan decir, ¿verdad? Te pueda decir que tienes que hacer esto para encontrarte con Dios. Eso no te va a salvar. Te va a salvar Cristo Jesús. Es por eso que en Hechos 4:12 nos dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que tienes es Cristo Jesús. Y lo que estamos pues haciendo en este lugar cuando hay servicio es buscar, ¿verdad?, su rostro, es buscar igualmente el nombre de Cristo Jesús para que podamos tener la salvación, ¿verdad? Entonces es ahí donde tú y yo lo que debemos de hacer es buscar a Cristo Jesús. El 2:5 nos dice: esto es porque la gente no sabe lo que es el pecado original. Cuando hablamos del pecado original, hermanos, en la clase pasada, ¿verdad?, se habló del pecado original, y quisiéramos igualmente hacer ese énfasis a lo que este manual nos dice del pecado original, que le vamos a poner nosotros el pecado original como el problema fundamental. Y el problema fundamental son 3 problemas, ¿verdad? El primero se llama diablo. El segundo es pecado, y el tercero es separación. Entonces, el pecado original lo vamos a organizar así, ¿verdad? Cuando se hable en este manual del pecado original, estamos hablando del problema fundamental, porque cuando hablamos del pecado original, pues tienen que venir los otros 2 elementos, que es el diablo, el pecado y la separación. ¿Por qué es original? ¿O por qué se dice que es un problema en lo fundamental? Porque toda persona que nace, todo niño que nace, cualquiera que nace, ¿verdad?, tiene este problema. Este pecado original tiene un problema con el diablo y tiene un problema con la separación. Todos, hermanos. Es por eso igualmente cuando se presenta uno de los niños, ¿verdad?, cuando los hemos presentado, lo que los padres igualmente les decimos es que ellos tienen que instruir al niño hasta que llegue un tiempo donde el niño, ¿verdad?, acerca a Cristo a su corazón para que resuelva este problema fundamental. Entonces, es lo que vemos aquí, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que esto es porque la gente no sabe sobre este problema fundamental o este pecado original. No lo saben, hermano. No lo saben. Incluso no lo saben porque no saben que existe el diablo que está bajo el control de toda la humanidad y de ellos mismos, ¿verdad? Y que están en una vida en miseria. No saben que están cegados, como dice pues en segunda de Corintios 4:4, están cegados, y que el pecado, como dice igualmente en Pablo, ¿verdad?, el pecado que mora en mí no me deja hacer la voluntad de Dios, y no saben que están separados de Él. Si se practica pues alguna religión, alguna filosofía, algún conocimiento, ¿verdad?, o alguna buena obra, pues por supuesto que no nos va a llevar
volver a encontrarnos con Dios. Entonces, el punto 3 dice,